El viaje de la migración, parte 2. Hoy les aseguro que vamos a llegar a un lugar muy profundo. Les pido que presten mucha atención porque todo va a ir muy conectado, entrelazado y vamos a llegar a una conclusión muy preciosa y muy aplicable para nuestra vida. Antes de poder transicionar en Dios, transicionar vendría a ser como un sinónimo de migrar en Dios, necesitamos ser transformados. Y antes de ser transformados necesitamos arrepentirnos. Ahora, ¿qué es arrepentirnos? Arrepentirnos no tiene que ver con compungirnos, culparnos, sentirnos mal por lo que hemos hecho. Arrepentirnos tiene que ver con un cambio de mentalidad. Arrepentirse o el arrepentimiento tiene dos aspectos. Primero la deconstrucción para luego la reconstrucción. De hecho, lo apostólico se trata, y hablamos todo el tiempo, hay que edificar, hay que construir. Pero ¿cómo vamos a edificar o construir si primero no deconstruimos? Entonces, debemos entender que la batalla más tremenda del hombre, del cristiano, está en nuestras mentes, en nuestros patrones mentales, en nuestra mentalidad. Las creencias religiosas o la religión nos impiden o intentan impedirnos a que migremos en Dios. El enemigo más tremendo que tiene la migración en Dios es la religión, es el espíritu religioso, porque no es solamente un sistema o una estructura que podemos ver y seguir, sino que la religión es un espíritu. De esta manera, el espíritu religioso quiere impedir o evitar que progresemos en nuestro viaje de transición, de perfeccionamiento, de gloria en gloria en Dios. Esto hace que nos tratan de impulsar o atraer a que nos quedemos en una estación previa y no avancemos a lo que Dios está haciendo en el kairos de Él sobre la tierra hoy. Como dijimos la clase pasada, como dice Eclesiastés, todo es hermoso en su tiempo. Ojo, todo es hermoso en su tiempo. En el momento que algo vence, deja de ser hermoso, termina con su hermosura. En la religión, en el espíritu religioso del cristianismo en el que muchos hemos estado envueltos o a veces estamos todavía un poco envueltos, han habido ciertas dietas como en los alimentos, como en las cuestiones nutricionales, pero esas dietas, muchas de esas dietas hace tiempo que han vencido. Solíamos estar recibiendo comida vieja en algunos ambientes en los cuales nos movíamos hasta que nos dimos cuenta de la verdad. Y luego se nos empezó a presentar algo fresco, algo nuevo. Y al estar tan atascados o enceguecidos con dietas alimenticias, en lo espiritual por supuesto, viejas, no recibimos lo nuevo. Y eso es terrible. Entonces es mejor, muchas veces preferimos quedarnos con la comodidad de lo viejo, porque parece que tiene una cierta medida de ser algo bueno, aceptable, cómodo. Y no sabemos o no entendemos lo nuevo que se nos presenta. Como le pasaba a estos dos discípulos en su camino o en su viaje hacia Emaús. Y debemos entender que globalmente, no en un ministerio, no bajo el liderazgo de una persona, sino globalmente sobre la tierra, Dios está haciendo algo nuevo. El libro de Isaías nos profetizó: he aquí yo hago una cosa nueva. Cuando oímos el mensaje del reino de Dios, de su gobierno, de su dominio, en ese momento necesitamos derribar nuestros patrones mentales de humanismo, de religión, de aquello que quizás recibimos en un seminario, en una escuela bíblica del pasado, porque ese que recibió esa cierta información en esa escuela bíblica lo tomó de otro que la recibió y muchas veces no tienen base totalmente pura escritural, aunque la recibieron en un contexto de seminario religioso. En el pasado, Dios permitió muchas cosas, que se dijeran muchas cosas, que se enseñaran muchas cosas, pero he aquí, ahora
Dios está trayendo precisión sobre la iglesia. A su iglesia le está trayendo precisión. Entonces hay una iglesia que se está levantando, hay un hijo corporativo que se está levantando, al cual no se le va a poder venir con cualquier enseñanza de fábulas o de cuento de viejas, como dice el Nuevo Testamento. Hay una generación de niños, jóvenes, adultos, que se está levantando con una sintonía en lo espiritual, con un conocimiento de la palabra como nunca antes se ha visto sobre la tierra, a la cual no va a poder venir cualquier profeta, pastor, evangelista o apóstol que por su título querer introducirle cualquier teoría o fábula. Hay una generación que se levanta con un oído entrenado a escuchar la verdad. Dios está trayendo de vuelta o nos está revelando de vuelta verdades eternas que han sido establecidas o que han sido predestinadas, podríamos decir, para un tiempo como este. Me encanta siempre citar para estas cosas a la reina Esther. No sea que para esta hora he venido. Para esta hora hemos venido y tenemos que formar parte y unirnos a una compañía de miembros del cuerpo de Cristo que abrazan la verdad, que proclaman la verdad y que sobre todo practican la verdad. Hay apóstoles, hay profetas, hay maestros que se están uniendo sobre la tierra globalmente, como es el ejemplo de mi padre espiritual, Dr. Ben Kleinans, pero muchos otros equipos apostólicos con el objetivo de traer claridad al cuerpo de Cristo para llevarlos de vuelta a las verdades eternas y para enseñarnos y formarnos, arraigarnos en las doctrinas fundamentales, las mismas doctrinas con las cuales la iglesia primitiva fue edificada. Entonces, ante todo este cambio, ante toda esta migración, siempre a los que más les cuesta es a los religiosos. Igual que en el tiempo de Jesús. Aquellos que portan un espíritu religioso, que tienen bagaje de un espíritu religioso, se le vuelve difícil aceptar la verdad. Aquellos que están libres y puros de estas cuestiones religiosas, que están frescos en su mentalidad, es mucho más fácil que abracen temas de esta estación. Representación precisa, transformación, dominio, migración precisa. Las mentalidades religiosas quieren bloquearnos para que no migremos en Dios. Y eso lo debemos entender, reconocer y lo debemos rechazar y cuidar y vigilar que no suceda. Porque si no va a suceder como Jesús dijo, que los fariseos, los que portaban un bagaje religioso terrible en el tiempo de él, ni entraban ellos al reino ni dejaban a otros entrar. Eran como que tenían la llave y se la guardaban para ellos mismos. No accedían ni dejaban acceder. Entonces las mentalidades religiosas nos bloquean porque hay un montón de las creencias que tenemos internalizadas filtran nuestros ojos y no nos permiten ver lo nuevo. Producen un filtro que nos impide ver lo nuevo. Entonces es como que quedamos atrapados en el engaño. Y muchas veces quedamos atrapados en el engaño por estar añadidos a influencias sentimentales. El espíritu religioso es un espíritu sentimental, nostálgico, melancólico, que te ata a cuestiones almáticas del pasado y no nos permite recibir con mansedumbre, como dice el apóstol Santiago, la palabra implantada, la palabra de Dios. Entonces debemos entender que esta es la razón principal, o una de las razones principales, creo que la más importante sin duda, por la cual el apóstol Santiago nos dice que recibamos con humildad, con mansedumbre la palabra implantada de Dios, porque ella tiene el poder para salvar, ¿qué cosa? Nuestras almas. Ese espíritu de mansedumbre, esa humildad con la cual recibimos la palabra, va a tener el poder de derribar cualquier patrón mental que se quiera levantar en contra de la verdad. Como le sucedió a estos dos discípulos que iban de camino a Emaús, que ellos no pudieron reconocer a Jesús porque estaban atascados
en lo que sucedió en la cruz. Posturalmente, espiritualmente, habían quedado atascados en el evento de la cruz. Sus mentes todavía estaban ahí atadas. Los había sobrecolmado el evento y no podían ver la revelación detrás del evento, más allá del hecho, más allá del suceso. No podían ver entre líneas lo que sucedía o la razón por la cual Él vino a morir en la cruz. Entonces, la última experiencia que ellos tuvieron en la tumba determinó y los condicionó a no estar recibiendo al Jesús resucitado que tenían delante de sus propios ojos. Entonces les estaba impidiendo migrar, les estaba impidiendo transicionar, les estaba impidiendo cambiar. Y esta es la razón por la cual ellos no podían experimentar la nueva vida que Jesús les quería plantear, les quería presentar, les quería transmitir. En estos dos discípulos esto lo podemos identificar muy fácilmente, porque mientras ellos hablaban del pasado. 3 días habían pasado, pero todavía seguían viviendo en el primer día, seguían estancados en el mismo momento en el cual Jesús murió y no entendían que ahora estaba la instancia de comenzar a disfrutar del fruto de la resurrección, la nueva vida, la nueva creación que Jesús vino a presentarnos. Jesús se encuentra con ellos. Estando ahí caminando con ellos, les pregunta ¿por qué están tan tristes? ¿Y por qué están atribulados? En Lucas 24:38. La religión muchas veces nos hace estar en un espíritu de cierta tribulación o de cierta seriedad o como que estamos enroscados y tratamos de comprender cosas, pero con nuestra mente, con nuestra cabeza, cuando Dios quiere que en esta estación discernamos, conozcamos, tengamos un conocimiento interno por el espíritu. Ellos no estaban activando sus espíritus. Sus mentes los tenían a ellos encerrados en una experiencia en el pasado. Habían pasado 2 días y todavía estaban viendo a Jesús en la cruz. Habían quedado trabados ahí. No podían concebir a este Jesús en este nuevo cuerpo. Sus ojos no estaban abiertos a recibir lo nuevo. Ojo, que todos somos tentados a que nos podría pasar lo mismo, por quedar tan aplaudiendo cosas del pasado o por quedar con cosas del pasado sin entender demasiado, podemos quedar estancados en un evento y no ver revelación detrás de ese evento y cómo Dios está avanzando en este tiempo. Pero ¿qué sucedió? Mientras Jesús les mostraba las escrituras desde Moisés, la ley y pasando por todos los profetas, le iba mostrando la revelación de Cristo mismo, la revelación de sí mismo. Los corazones de ellos empezaron a arder. Sin embargo, sus mentes seguían como no captando el radar, como no captando la frecuencia. Sus corazones ardían, pero todavía sus mentes no conectaban. Estaban fuera de su mentalidad, su patrón mental, porque no estaban recibiendo de manera completa la revelación que Jesús les daba. ¿Qué quiere decir esto? No estaban teniendo una experiencia con la palabra. Estaban siendo impactados por la palabra, afectados, influenciados por la palabra, pero todavía no habían tenido una experiencia personal, íntima, con la palabra revelada. Lucas 24:18 le dicen ellos a Jesús: ¿qué eres, un extraño en Jerusalén que no has conocido, no sabes, no te has enterado de las cosas que han sucedido estos días? Es raro lo que pasa, Jesús. ¿Qué cosas? Las cosas, cuando hablan de esas cosas, están hablando de Jesús en la cruz, de lo que había acontecido en la cruz. Sus corazones estaban ardiendo, dice la palabra, pero todavía sus mentes no lo podían captar, porque había estos frenos religiosos de los cuales hablamos. Ellos, de alguna manera, parecía que preferían al Cristo muerto o al Cristo que caminaba con ellos sobre la tierra y no poder dilucidar, no poder recibir lo que Jesús le quería plantear en esta nueva dimensión de la vida resucitada. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia real para que no vivamos una religión, sino para que la experiencia con Él se vuelva nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida sea
que nuestra relación sea, que nuestra experiencia sea con el Cristo resucitado y no con una religión. Ese es el corazón de Dios Padre. Esa es la intención de nuestro Dios. Necesitamos leer las Escrituras de vuelta, volver a leer las Escrituras de una manera diferente, leerlas entre líneas, leer entre líneas. Necesitamos leer la Escritura diferente, no centrada en una religión, en un marco que te da la religión, sino que necesitamos leer las Escrituras de manera cristocéntrica, o sea, centrándonos en Él. No deberíamos leerlas de otra manera, prestando atención a situaciones, a personas, a eventos. Deberíamos leer entre líneas. Y esa es la manera que el Espíritu Santo nos va a ir dando luz. Esta es la razón por la cual todos necesitamos la edificación de apóstoles y profetas para que nos ayuden a decodificar esos misterios o esos secretos escondidos en la palabra de Dios. Yo no puedo seguir avanzando mientras voy predicando, tengo que reconocer, así como siempre reconozco que mi mayor influencia es mi padre espiritual, en esta enseñanza de la migración hay un hombre que ya ha partido con el Señor, que fue un pionero en el apostólico, y es el apóstol Franz Duplessis, que me inspiró un montón a esta enseñanza de la migración, y este mensaje en particular está muy inspirado en una enseñanza de él, y quiero reconocer su gracia, y el fruto se lo ve también allá en Sudáfrica. Y este hombre, escuché de él mensajes de representación, mensajes de migración, y realmente ha inspirado mi corazón, y sobre todo este que estamos hablando, y quería hacer esa pausa para contarles. Entonces, lo que Dios trata con nosotros es de traernos un nuevo entendimiento de la revelación. Y para eso necesitamos apóstoles como Franz Duplessis, como el Dr. Ben Kleines y como tantos otros apóstoles sobre la tierra, porque nos ayudan a decodificar los secretos del reino de los cielos en la tierra. Y esa es, yo diría, la principal función de un apóstol, ayudarnos a esa decodificación. Solo la gracia de Dios y solo su Espíritu Santo puede traernos iluminación en las Escrituras y abrirnos los ojos para que no nos quedemos con el espíritu religioso, porque no olvidemos que la letra mata, solo el Espíritu vivifica. Aquellos que tenían los más serios problemas o aquellos que Jesús, a través de los cuales Jesús y por los cuales Jesús tenía confrontación y lucha, eran aquellos que portaban un espíritu religioso y no querían dejarlo, no querían ser transformados, no querían cambiar, porque tenían demasiado conocimiento de la letra y no estaban recibiendo el espíritu. Repito y no me canso de repetir, la letra es el problema, porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. No olvidemos que 2 Corintios capítulo 3 dice que somos ministros del Espíritu, no de la letra. Tenemos un mayor y más excelente ministerio, porque el nuevo pacto es un ministerio más excelente y más tremendo que el antiguo pacto, describe también el apóstol Pablo. Y al tener este ministerio del nuevo pacto, más excelente y más grande, hay una gloria mayor que el antiguo pacto. Es una gloria que sobrepasa cualquier cuestión religiosa o antigua o de la ley. Eso es lo que ha venido Jesús a hacer, a presentarnos el nuevo pacto. Y ahora estamos en una estación en Dios en la cual Jesús quiere que abracemos ese conocimiento, que abracemos ese entendimiento para continuar lo que Él inició. El conocimiento revelador es lo único que va a cambiar las vidas de las personas. No una experiencia linda en un culto, o llorar en una reunión, o ir a un lindo evento, etc. Todo eso puede ser muy lindo para el momento. Pero si no hay una solidez en la revelación del conocimiento de la palabra, podemos quedarnos con una experiencia que solo va a aportar algo en ese momento a nuestra alma o a sentirnos mejor, pero no va a producir un cambio profundo, eterno y rotundo, radical en nuestras vidas. Lo único que produce cambio es la palabra, es el conocimiento revelador que obtenemos a partir de la palabra que se nos revela. No es un tiempo para superpredicadores.
Gloria a Dios por los hombres que Dios usa. Es un tiempo para el supercuerpo y no para los super predicadores. No es un tiempo para los grandes dones que Dios utiliza este o aquel. Es un tiempo para que todos los dones de todo el cuerpo sean activados y podamos ver a Cristo en todo el cuerpo de manera global, en el cuerpo de Cristo que se levanta. Entonces no es un tiempo para los superpredicadores, es un tiempo para que el super, por así decirlo, o el gran cuerpo de Cristo se levante, un cuerpo de Cristo que reciba el fresco maná que diferentes hombres y mujeres, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, le traigan a la iglesia para alimentarlo, ese fresco maná que viene del cielo, esa palabra rema que va a traer crecimiento y que va a traer madurez al cuerpo. Solo la revelación, solo el rema, solo el espíritu de la palabra tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas. Es la única herramienta que Dios va a usar. De otra manera, como dijimos antes, quedará solo como una mera experiencia almática. Dios quiere llevarnos a la madurez en esta estación para que dejemos de ir detrás de milagros, detrás de sucesos, detrás de acontecimientos, y los milagros nos van a empezar a seguir a nosotros, al revés, en vez de nosotros seguir a los milagros como era en el pasado. La verdad siempre produce efectos radicales, efectos transformadores. La verdad muchas veces choquea y algunas veces la verdad puede ser ofensiva. Especialmente cuando del otro lado hay alguien que está influenciado por un espíritu religioso. El problema con los religiosos es parecido al problema con las personas que padecen de orgullo. Los únicos que no se dan cuenta son ellos. Ese es el grave problema. Y no pensemos en los religiosos como una persona de cual o tal iglesia. Pensemos en los religiosos como nosotros mismos, que muchas veces tenemos una tendencia a cuestiones religiosas o a mentalidades o a patrones que no queremos dejar. Una medida quizás tengamos de religiosidad que debemos dejar y abandonar por no entregar ciertos patrones mentales, por no derribar, como dice el libro de Corintios, el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Entonces la doctrina apostólica actualmente lo que está haciendo es interpretar una palabra que está procediendo de Dios. No deberíamos interpretar las Escrituras como estos hombres que miraban solamente los sucesos, sino que deberíamos interpretarla a la luz de la palabra que Dios está soltando hoy y en el marco de lo que Dios está soltando hoy sobre la tierra. Como dijimos en la última clase, los religiosos y el diablo son aquellos que usan la letra, son los únicos que usan la letra. Porque alguien con un espíritu verdadero apostólico va a usar el espíritu detrás de la letra y no solamente lo que está escrito por algún profeta o lo que dijo ahí alguien del Nuevo o del Antiguo Testamento. No puedes recibir la palabra presente hoy si estás enfocado o atascado en una experiencia del pasado como los hombres de Emaús. Ellos estaban atascados, quedaron trabados en la última buena experiencia que tuvieron o en la experiencia que los choqueó de ver este suceso con Jesús. No podemos ver la verdad presente desde una experiencia en el pasado. La gente en general, la gente que no está tan influenciada por espíritus religiosos, está cansada por el espíritu religioso y hay mucha gente más de lo que pensamos que está abierta a un mensaje nuevo. A mí me asombra ver cuánta gente tiene hambre y sed de un mensaje nuevo, de una revelación. El enterarse de que Jesús está vivo, que había resucitado, a ellos los confundió y de alguna manera los atribuló. Pero hemos sido llamados a una experiencia con el Cristo resucitado. Nosotros estamos siendo llamados a experimentar a ese Cristo resucitado. Y que eso se transforme en un estilo de vida y no en una religión. La única manera de abrir los ojos a la gente para que reciba la verdad es por medio de la palabra revelada. Desde las Escrituras, como Jesús, que los llevó a ellos, a estos dos discípulos, desde Moisés, por toda la ley, a través de todos los profetas, mostrándoles el Cristo. Necesitamos volver a la Biblia, pero ahora de manera cristocéntrica. Dios nos quiere llevar a una experiencia con el Cristo resucitado, no me canso de repetir. Oseas
11.1, miren lo que dice. Cuando Israel era un niño, o en otras versiones dice cuando era joven, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La doctrina apostólica no es una serie de decretos o declaraciones, sino que se trata de la interpretación de la palabra que procede de la boca de Dios hoy. Los dones, las gracias de los apóstoles, de los profetas, hablando la palabra actualmente, una palabra que nos impulsa a lo que Dios quiere hacer ahora mismo. Pero no se trata de estancarnos solamente en una doctrina o en una parte de la Biblia, sino estar abiertos al completo consejo de la palabra. Oseas 11.1 es una profecía que tuvo su cumplimiento en el libro de Éxodo, porque él a Israel lo llamó su hijo y lo sacó, lo llamó de Egipto. Cuando estaban en Egipto, el pueblo esclavo lo llamó mi hijo y a su hijo mandó, le dio la orden a Moisés que le hablara a Faraón, deja ir a mi hijo. La liberación del pueblo de Israel es un hecho. Cuando Israel era joven lo llamé y lo llamé mi hijo. Cuando está diciendo lo llamé mi hijo, lo que nos está diciendo es le puse un nombre, le puse una identidad, lo conecté conmigo, que es mi propiedad, le di un nombre. Y lo apostólico habla un montón, trata un montón, edifica un montón en nuestra identidad de hijos. Dios le había dicho a Moisés, entonces, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Era la orden que de parte de Dios le tenía que transmitir Moisés a Faraón. La letra, habíamos entendido en la clase pasada, es la palabra precedente, no procedente de Dios hoy, sino precedente, que me conecta a algo histórico pasado y me termina matando espiritualmente. Algo que en su tiempo fue hermoso, también explicamos, como dice Eclesiastés, pero ahora venció y dejó su hermosura. Jesús les está diciendo a estos dos discípulos, ¿por qué están tristes? ¿Qué clase de religión están iniciando? De alguna manera les está diciendo, porque la tristeza, la nostalgia, la melancolía, hablamos de que nos conecta con un espíritu religioso. Cuando estamos atados sentimentalmente a enseñanzas del pasado, somos propensos a comenzar una religión. Hay desbalances de una doctrina sobre la otra, hay un sobreénfasis de una enseñanza sobre la otra. Cuando Dios les abrió los ojos por medio de llevarlos en este recorrido de las Escrituras, desde Moisés, desde la ley, pasando por todos los profetas, pero siempre enfocando en la revelación, en la exegesis de Él mismo, de Cristo mismo, se le empezó a arder el corazón de estos discípulos. Pero si ustedes avanzan un poco más en el libro de Lucas, yendo al versículo 36 hasta el 49, vemos que en otra instancia, luego de estar con estos dos discípulos, Jesús se acerca al resto de los discípulos, también de esta manera resucitada, en este cuerpo resucitado. Se les aparece al resto de los discípulos y tiene palabras parecidas a estos, al encuentro que tiene con ellos, y a estos también fueron confrontados con lo que Jesús les quiso hablar. Y a este grupo les envía y les recuerda la orden de ir al aposento alto a esperar la manifestación del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que hablamos en la clase anterior? Que esa era la promesa que Él les había dejado en Juan capítulo 14. La promesa de no dejarlos huérfanos, que les iba a enviar a otro consolador. Y ahí a este grupo de remanente, al resto de los discípulos también se les presenta como Cristo resucitado, conectándolos a la paternidad. Jesús nunca desapareció de la presencia de ellos, solamente desapareció a la vista de ellos, en la cuestión de la vista de ellos, pero en presencia espiritual nunca desapareció. Entonces en el versículo 49 pasa lo mismo con el resto de los discípulos, que les ordenó a ir al aposento alto, recordándoles la promesa del Padre, como dijimos hace unos segundos. Los conectaba con lo verdadero, con la nueva vida que ahora les esperaba. Ahora no van a depender de mi presencia física, ahora van a depender del Padre por medio del Consolador, van a conocer la paternidad porque el Consolador estará siempre con ustedes conectándolos con el Padre. La vista natural es muy emocional y nos lleva por caminos que muchas veces
no tienen vuelta, no tienen giro, no tienen un rumbo hacia lo espiritual, porque es algo conectado con lo terrenal. Cuando Jesús se les apareció a este grupo de remanente, al resto de los discípulos, en Lucas 24:37, ellos pensaban que era como un espíritu, que era como un fantasma. Y Él les está mostrando y les está diciendo, yo no soy un espíritu, yo no soy un fantasma, porque un espíritu o un fantasma no tiene ni carne ni hueso como yo tengo. Esto ahora son el grupo de apóstoles a quien Jesús les había advertido, anticipado, que así como en los días de Jonás, así como Jonás estuvo 3 días en el pez, el Hijo del Hombre también iba a estar 3 días en la tierra, en el vientre de la tierra, y un día iba a resucitar. Miren mis manos, miren mi cuerpo, le mostraba Jesús. No soy un espíritu, pero aún así no creían. Hay personas que no cambian porque el espíritu religioso que los influencia es demasiado fuerte para recibir lo nuevo. La fe, recordemos, que viene por el oír la palabra de Dios que se nos revela en nuestros corazones y no por un recuerdo de una experiencia en el pasado, como muchos están aferrados. Por eso Jesús dice que a ellos también, a este grupo también de discípulos, les recorrió las Escrituras y les reveló al Cristo. Esto hace la doctrina apostólica, llevarnos a un cristocentrismo. Lo que Jesús está haciendo con los dos y lo que Jesús hace luego con el resto de los discípulos, a quien también les manda que vayan al aposento alto, a que esperen el Espíritu Santo, es lo que la doctrina apostólica hace, conectarnos con el cristocentrismo. Este grupo de discípulos que estaban en Jerusalén, vemos también en Lucas un poquito más adelante, 24:44, que les hizo recorrer las Escrituras revelándole a Cristo. Y dice el 45 que esto les abrió el entendimiento. Los ojos de ellos fueron abiertos. Pudieron interpretar las Escrituras de manera o de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo en ese periodo de la historia, en ese kairos, en esta estación. Me encanta que la Biblia repite una y otra vez, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que la audición, la capacidad de oír, de estar atentos espiritualmente, se va desarrollando. Tengo que tener una sintonía con la verdad. Debo captar la frecuencia con la verdad. El que tenga oídos, úselos. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? No se concentren, no se estanquen en la letra. Oigan lo que dice el Espíritu. Luego Mateo 2, del 13 al 14, dice algo parecido o una manera diferente del cumplimiento de la profecía que leímos en Oseas. Dice que el niño es sacado de Egipto, el niño Jesús es sacado de Egipto. Y a este niño, por supuesto, Dios lo llama mi hijo. O sea que en Egipto también Él lo llamó, Él le puso un nombre, Él le dijo, este es mi hijo, en Egipto, así como al pueblo de Israel. Porque con este hijo se le mandó a través de un ángel que huyeran de Belén a Egipto. El niño, la madre y José. ¿Por qué Dios hace esto? Por un cumplimiento de las profecías. Este era el primogénito también. Entonces, en la antigüedad Dios llamó al pueblo de Israel mi primogénito, mi hijo. Ahora está llamando a Jesucristo su primogénito y su hijo. Lo que nos muestra esto, lo que nos representa esto, es que Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Espiritualmente, Israel no es una nación sobre la tierra. Espiritualmente, espiritualmente Jesucristo es el Israel de Dios. Y nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, estamos insertos en esa nación llamada Israel en el Espíritu. Así como también se dice que Jesús, el que caminaba sobre la tierra, era el hijo de Abraham, aquellos que nacimos en el Espíritu, aquellos que formamos parte de esa compañía que aceptó el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, nos transformamos en el Israel de Dios. El Israel de Dios no tiene que ver con algo de una nacionalidad, de un territorio geográfico, natural, sino con una conexión en el Espíritu, que somos nuevas criaturas en Él y nos transformamos en el Israel de Dios. Ahora miren qué interesante esto. Israel tiene que ver con el rostro de Dios. No puedes ser el Israel de Dios si no hay una conexión, si no tienes un encuentro cara a cara con Dios, una experiencia real, genuina e íntima con el Dios Todopoderoso.
Y para eso lo vamos a ver mejor en Génesis 32. Un hombre va en un viaje también, va a encontrarse en un proceso con tres cosas que lo van a conectar con su verdadera identidad. Se tiene que reencontrar con su hermano, se tiene que reencontrar con su padre, pero se tiene que reencontrar consigo mismo, con quien realmente Dios lo llamó y lo creó para ser. Por supuesto, ya adivinaron, ese hombre Jacob. Hasta ese momento él había sido alguien que tomó la identidad de otro porque ocupó el lugar y quiso pasar por Esaú, la identidad de su hermano. Yo pensaba esto, de alguna manera, aquel que es religioso toma la vestidura de otro, se viste de algo que no es, quiere aparentar algo que no tiene o quiere mostrar algo que no es, quiere hablar un mensaje que no vive. De todo eso se trata lo religioso. Ponerme una vestidura que no me calza, porque cuando uno es religioso no hubo una verdadera transformación, no hubo un verdadero convertirme. Hasta ese punto, de alguna manera podríamos decir que Jacob es religioso, porque está llevando algo que no le corresponde, está usurpando, está traicionando, no está aplicando un principio de la palabra, pero se viene a encontrar con un cambio eterno y radical. Como dijimos antes, viene en camino, viene en proceso, viene en un viaje a reencontrarse con su hermano, a reencontrarse con su padre y a reencontrarse consigo mismo, con sus raíces más internas. Su familia, su hermano, aquel que le había sacado el lugar, su padre, que es de donde vino él, y consigo mismo. Porque tienen que entender que por encima de todo estaba Jacob. Lo que se veían los demás era el usurpador, pero adentro del mismo había un Israel que Dios quería sacar a la luz y Dios quería que se convirtiera en Israel. ¿Quién eres tú, te pregunto? ¿Quién realmente crees que eres a los ojos de Dios? ¿Quién crees que Dios te ha llamado a ser? ¿Qué ha creado Dios desde antes de la fundación del mundo para que tú seas? Esta estación apostólica te quiere llevar a que descubras tu verdadera identidad en Él y no lleves la armadura de otro, como Saúl quería que lleve David la armadura de él, la vestimenta de él. No lleves el saco de otro, la revelación de otro, la experiencia de otro, sino que vos mismo recorras tu camino. Dios quiere cambiar tu identidad para que vayas al centro de la cosa y te transformes quien realmente Él te llamó a ser. Este es el tiempo en el cual Dios quiere tratar con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Te has preguntado quiénes somos? Génesis 32, 24 y 25 dice que un hombre, no un ángel, luchó con Jacob. Cuando vio este hombre que no podía prevalecer en su contra, tocó en un lugar central. Dice que tocó en el encaje del muslo de Jacob y se descoyunturó. Me encantó esta palabra, descoyunturó. Muchas veces, ¿qué pasa con lo religioso? Son estructuras que tenemos que quebrar, que tenemos que derribar. Las coyunturas son una especie de estructura de nuestro cuerpo que una cosa está enganchada, ensamblada con la otra. Este hombre, que no fue un ángel, se encontró con Jacob y lo descoyunturó, le sacó la estructura, le sacó aquello que lo mantenía como un cierto equilibrio. ¿Qué logra mostrar Jacob? Logra mostrar un espíritu de vencedor. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hasta que rayó el alba, él no dejó de pelear con este hombre. Este hombre se mostró como un vencedor, con Dios y con el hombre. En realidad, ya había recibido la bendición Jacob, porque su padre se la había proclamado, pero se la había proclamado porque él ocupó el lugar de Esaú. Ahora necesitaba él mismo convertirse en esa bendición que el padre le había profetizado. ¿Cómo se está convirtiendo? Por medio de este viaje, de esta transición, por medio de luchar con este hombre. Pero esta experiencia espiritual lo lleva a comenzar a ver cara a cara a su Dios. Donde él estaba, Jacob, donde estaba, prosperaba, pero ahora tenía que encontrarse con quién verdaderamente era, convertirse en todo lo que Dios había intencionado para él. Tenía que volverse el motivo para el cual Dios lo había creado. Y él sabía que se trataba mucho más de solo ser un engañador. Era otra cosa lo que Dios había planeado para él. No podía seguir portando la identidad prestada de otro. Necesitaba transformarse. ¿Qué hablamos al principio? De construir para construir, pero se necesita una transformación, un arrepentimiento, un cambio. No podía solo depender de la bendición proclamada de su padre. Él mismo debía transicionar y posturarse. En este tiempo,
nos pasa lo mismo. Debemos entender que el migrar nos va a ir transformando. Se trata de migrar siempre desde adentro hacia afuera, desde una identidad. No se trata de hacer cosas meramente. Se trata de convertirnos en alguien y luego las cosas van a ser el resultado de quién nos hemos convertido. Entonces, de alguna manera, miren esta pregunta tremenda. Jacob le preguntó a este hombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque él quería ver de dónde venía su fuente de cambio. ¿Quién lo estaba estimulando al cambio? ¿Quién eres tú? Había un cambio de pensamiento. Tu nombre, le dijo a Jacob, tú no serás llamado más Jacob, ahora serás llamado Israel. Cambio de identidad. Porque has luchado con Dios y con el hombre. Has vencido, has luchado con Dios y con el hombre. Has luchado y luego has vencido. Con Dios, celestial. Con el hombre, terrenal. Esto me hace acordar a Jesús. Que en esta estación debemos entender que debemos vencer en lo terrenal y en lo celestial. Porque se cumplirá lo que dice el libro de Deuteronomio, que traeremos los cielos sobre la tierra. Que veremos los días de los cielos sobre la tierra. Jesús también pasó esto con Jesús. Dice que Él crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con el hombre. En Apocalipsis dice que los vencedores son los hijos del Dios Altísimo. Esa es nuestra verdadera identidad. Apocalipsis 21, versículo 7 dice, aquel que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hijo de Dios tiene que ver con vencedor y tiene que ver con el Israel de Dios. ¿Cómo reaccionó Jacob? Le preguntó, dime tu nombre, ¿quién eres tú? La identidad dada por Dios a Jacob es dada por Dios, pero él quiere saber de dónde viene, de dónde proviene esa identidad, cuál es el origen. A ese lugar dice que Jacob lo llamó Peniel, y Peniel quiere decir un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios, él tuvo un cara a cara con Dios. Necesitamos que la palabra que se levanta hoy no nos lleve a las cuestiones del pasado, que la palabra revelada que se levante hoy necesitamos que nos lleve a un nuevo cara a cara con Dios, a una nueva experiencia con Dios, a una nueva intimidad con Dios para que lo veamos tal cual Él es y eso produzca un cambio de nuestra identidad. Corintios dice que lo veremos, que veremos la gloria de Dios, que veremos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cuando te encuentras con alguien que te revela el rostro, la cara de Dios, tu carácter cambia, como le cambió a Jacob. Cambia para siempre, cambia de manera radical. Dios te provee su carácter y entonces ahora eres una nueva creación, como dice el libro de Corintios, o una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Jacob pasó, Israel llegó. Ahora su nombre era llamado Israel porque habían tenido un encuentro cara a cara con Dios. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11 dice que no todos los que dicen ser Israel, los que dicen ser cristianos, los que dicen ser apóstoles, los que dicen ser enviados son Israel. El apóstol Pablo dice entonces en Romanos 11, no todos los que dicen ser Israel son Israel. ¿Por qué? Porque no se trata de algo natural. No se trata solamente de ser circuncidado en lo natural y decir soy judío, entonces soy el Israel de Dios en lo espiritual. No, es una promesa, es un llamado. Números capítulo 16, Dios encomienda a través de Moisés a Aarón a poner su nombre en los hijos. Dice específicamente Números 6:22, que Dios le habló a Moisés que hable con Aarón y le diga, esta es la manera en que debes bendecir a los hijos de Israel y diles, el Señor los bendiga, los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé gracia y que el Señor alce su rostro sobre ustedes y les ponga paz. ¿Qué les está diciendo Dios? Así pondrán mi nombre en los hijos de Israel y así los bendecirán. ¿Quién es Israel? Israel es cualquier judío, cualquier gentil, cualquier ser humano que haya tenido un verdadero encuentro cara a cara con el Todopoderoso. La identidad a la que Dios nos ha llamado se forja desde la intimidad. Por eso Jesús tuvo que ir a Egipto. Desde Egipto, allí lo llamé mi hijo. No fue a Egipto Jesús para permanecer en Egipto, sino porque Dios lo quiso llamar, lo tuvo que llamar y de ahí sacar a su hijo. De ahí rescatar a su hijo, del mismo modo que hizo con el Israel
terrenal, el pueblo de Dios que lo hizo a través de Moisés. Un montón de las profecías que Dios le hace a Israel son en realidad hechos que ocurren a la simiente luego, no a las simientes, no a las semillas, no a los israelitas, sino al Israel, a ese Israel espiritual del que estamos hablando. El Israel del cual estamos hablando es una nación con múltiples miembros que portan y que llevan la identidad del primogénito. No son meros israelitas, no son meras personas que tienen una nacionalidad terrenal. Cuando hablamos del Israel verdadero, del espiritual, hablamos de su Hijo. Hay una nación que está levantándose con el carácter y la identidad del Hijo primogénito. Mi deseo, para terminar, es que a través de todo este proceso migratorio que estás viviendo, en toda esta transición, tu meta sea siempre Cristo, tu brújula sea siempre Cristo, tu destino sea siempre Cristo. No para tener una experiencia espiritual, religiosa, sublime, sino para que tu carácter sea forjado, tu carácter sea cambiado y dejes cualquier vestigio de Jacob o de Israel en la cuestión terrenal o cualquier vestigio de cuestiones religiosas como estos dos discípulos de Camino de Maús y te transformes en lo que Dios realmente te ha llamado a ser, en su Israel. ¿Qué es su Israel? Su Hijo. ¿Qué es su Israel? Su primogénito, aquel que saca de las garras de la esclavitud y lo lleva a la tierra prometida. La verdadera migración nos va a llevar a la tierra de nuestro destino, porque hemos encontrado primero nuestro destino acá interiormente, en nuestra identidad, en nuestro interior.